Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Physiolution. Hoy os traemos un vídeo acerca de la sarcopenia, porque queremos resolver todas las dudas al respecto que podáis tener. Lo primero es saber qué es la sarcopenia. La sarcopenia es una enfermedad que consiste en la pérdida progresiva de la masa muscular, generalmente asociada al envejecimiento, y que tiene un impacto negativo tanto en la calidad de vida como en la funcionalidad del adulto mayor. Es importante que sepáis que, aunque os hemos dicho que es un proceso asociado al envejecimiento de la sarcopenia, la masa muscular se puede perder a todas las edades, sobre todo en periodos de inmovilización cuando haya habido una lesión o con muy malos hábitos de sedentarismo y falta de ejercicio, así que ojo con la masa muscular. Y la gran pregunta, ¿por qué se provoca la sarcopenia? La realidad es que son varios factores: la disminución de la actividad física, malos hábitos nutricionales, cambios que se pueden generar a nivel hormonal y genético a medida que va avanzando la edad. Todo fusionado nos puede generar la sarcopenia. Y ya sabemos lo que es la sarcopenia, pero ¿cómo se diagnostica la sarcopenia? La realidad es que con un profesional médico va a realizar una serie de test físicos que va a medir vuestra fuerza muscular y con el resultado del test y con el contexto de cada paciente se va a decidir si tenéis o no sarcopenia. Una vez tenemos nuestro diagnóstico de sarcopenia, la otra pregunta que surge a continuación es: ¿tiene tratamiento la sarcopenia? Por fortuna sí. Un buen programa de ejercicio físico y unos buenos hábitos nutricionales nos van a ayudar a revertir esta situación de pérdida de fuerza, permitiéndonos recuperar calidad de vida y funcionalidad en el adulto mayor. El ejercicio de fuerza, tanto con pesas, con bandas elásticas, con nuestro peso corporal, sumado a ejercicio de resistencia como caminar, trabajo de bici, natación, unido a buenos hábitos nutricionales, sobre todo una dieta rica alta en proteínas y vitaminas, sobre todo vitamina C, aunque en ocasiones vuestro médico o nutricionista también nos puede suplementar con vitamina D. Si lo metemos todo en el pack y hacemos un buen tratamiento, la sarcopenia tiene solución. Una vez os he puesto en contexto sobre qué es la sarcopenia, vamos a daros 5 ejercicios para empezar a combatirla. El primer ejercicio es un ejercicio, vamos a daros 3 niveles, es la sentadilla, ¿vale? Vamos a hacer entre 2 o 3 series de 8 a 10 repeticiones en función de vuestra forma física, ¿vale? El nivel 1 vamos a hacer con una silla. Simplemente lo que vamos a hacer es sentarnos despacito y levantarnos de la silla, ¿vale? Esto lo haríamos 8 o 10 veces, alternando un poquito de descanso en 3 series, ¿vale? Segundo nivel, sentadilla libre, hasta donde podáis hacerlo sin dolor y sin molestia. Vamos a bajar y subimos despacito, ¿vale? Igual, 8 o 10 series, 8 o 10 repeticiones, perdón, 3 series, descansando siempre un poquito entre ellas. ¿Que os resulta muy fácil? Vamos a complicarlo un pelín con una goma, ¿vale? Que es lo único que vamos a necesitar de material en todo el vídeo, ¿vale? Aparte de la silla, claro. Entonces, simplemente vamos a pisar la goma, entonces vamos a bajar a la sentadilla y ahora al subir tenemos que tirar de la goma también hacia arriba, entonces va a ser un poquito más difícil y además así involucramos también un poquito la fuerza de las manos y de los brazos, ¿vale? Igual, haríamos 8 o 10 repeticiones divididas en 2 o 3 series, siempre descansando entre ellas mínimo minuto, minuto y medio. Segundo ejercicio para combatir la sarcopenia, vamos a trabajar nuestro core, nuestro abdomen. Vamos a hacer un ejercicio que se llama el press pull-up, ¿vale? Vamos a coger una goma, la vamos a atar en casa en algo que nos pille más o menos a la altura del pecho, un poquito más abajo, el picaporte de una puerta suele estar bien. Yo aquí voy a utilizar la espaldera, ¿vale? Voy a poner la goma y lo que vamos a hacer desde aquí es, vamos a hacer un pequeño giro, ¿vale? De tal manera que ahora si yo me relajo, la goma me va a tirar para allá, pero yo lo voy a mantener fuerte. Y aquí vamos a generar movimiento con nuestros brazos, ¿vale? Y lo vamos a hacer 8 o 10 veces también, en 2 o 3 series, ¿vale? Primero hacia un lado, luego hacia el otro, ¿vale? Hacia el otro lado, no os lo voy a enseñar para no daros la espalda, pero sería exactamente igual. Llegamos, hacemos el giro y mantenemos esta contracción de abdomen, que yo ya estoy notando que mi oblicuo está trabajando bien fuerte, ¿vale? Entonces, 8 o 10 veces, haríamos 2 o 3 series, igual que antes, descansando minuto, minuto y medio en 3 series. Tercer ejercicio, vamos a trabajar la fuerza de nuestros hombros, ¿vale? Vamos a seguir con nuestra goma y lo que vamos a hacer es simplemente pisar la goma, ¿vale? Y desde aquí vamos a hacer un press hacia arriba, ¿vale? Cuanto más tensión tengáis en la goma, más difícil, ¿vale? Entonces, pisáis aquí, subís arriba, mantenéis un segundito y bajáis despacio, ¿vale? Vamos a hacer exactamente igual, 8 o 10 repeticiones, divididas en 2 o 3 series, pero por cada lado, ¿vale? Por el otro lado sería exactamente igual. Piso la goma con el pie del mismo lado y subo la goma hacia arriba y bajo, ¿vale? Si tenéis problemas de movilidad por alguna lesión previa, hasta donde lleguéis. Si subís hasta aquí no hay ningún problema. Si podéis estirar, mejor todavía, pero hasta donde podáis hacerlo siempre sin dolor.
La pérdida de masa muscular comienza en la edad mediana y se acelera hasta un 10% por década alrededor de los 65 años. La sarcopenia se ha asociado con resultados de salud adversos como riesgo de caídas y fracturas. Cuarto ejercicio de nuestra rutina para la sarcopenia, vamos a trabajar la fuerza de nuestros brazos, ¿vale? Muy importante para nuestro día a día. Igual que el ejercicio anterior, vamos a pisar la goma con el pie del mismo lado, vamos a agarrar con la palma mirando hacia adelante y simplemente aquí, sin adelantar el codo, sino doblándolo, vamos a hacer este gesto de flexión de codo, ¿vale? Vamos a trabajar toda la musculatura del bíceps, que es toda esta de aquí, y bajaríamos despacito. Vamos a hacerlo exactamente igual, 8 o 10 repeticiones, durante 2 o 3 series siempre con descanso entre ellas, primero un lado y luego el otro, ¿vale? Subimos ahí, aguantamos un poquito y bajamos despacito, ¿vale? Igual que antes, si no llegáis hasta el final del todo, podéis hacer el recorrido parcial hasta donde estéis cómodos. Si trabajáis aquí, sigue habiendo un buen trabajo de fortalecimiento que nos va a ayudar a combatir la sarcopenia. Quinto y último ejercicio de nuestra rutina para la sarcopenia, este lo vamos a hacer tumbados, ¿vale? Sé que a muchos de vosotros os costará tumbaros en el suelo, así que lo podéis hacer en la cama cuando os levantéis, justo antes de levantaros, lo practicamos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tumbar boca arriba, ¿vale? Y desde aquí vamos a apoyar la planta de los pies en el suelo o en la cama, depende de dónde estéis, ¿vale? Desde aquí, lo ideal sería sin manos, si os falta fuerzas podéis ayudar de las manos para subir. Lo que vamos a hacer es subir el culete para arriba, aguantar aquí un segundo, que notéis bien la contracción, y bajamos despacito. Como os he dicho, si os falta fuerza podéis ayudar un poquito de las manos para subir, aguantar un segundito y bajamos, ¿vale? Que vamos a hacerlo en igual 8 o 10 series de 8 o 10 repeticiones, perdón, 2 o 3 series. Que os resulta muy fácil porque estáis un poquito mejor de fuerza, vamos a utilizar vuestra goma, que os he dicho que era lo único que hacía falta, y la vamos a colocar en la cadera y la sujetamos con las manos, ¿vale? Ahora cuando vayamos a subir hay que vencer a la goma, ¿vale? Y aguantar aquí un segundito y bajamos, sería trabajando exactamente igual, 8 o 10 repeticiones durante 2 o 3 series. Una vez visto nuestros 5 ejercicios para combatir la sarcopenia, vamos con unos fisioconsejos. El primero, lo más importante es la prevención, ¿vale? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil mantener la masa muscular que crearla de nuevo. Así que unos buenos hábitos de vida, evitar el sedentarismo y buena nutrición nos va a evitar padecer sarcopenia para luego no tener que tratarla. Y segundo fisioconsejo, si piensas que puedes padecer sarcopenia, lo mejor es que acudas a tu profesional médico para una buena valoración. Espero que este vídeo os haya resultado útil e interesante, haya resuelto todas las dudas que podáis tener sobre la sarcopenia. Si así ha sido, os agradecemos que nos dejéis un buen like, un comentario con cualquier duda adicional que os haya surgido, y si os suscribís y le dais a la campanita, os avisamos de todo lo que vayamos subiendo. Y como os decimos siempre, hasta la curación y más allá. Adiós.